estuvo bueno, nos devolvieron la horita que nos pidieron ahí en octubre. ¿Ah? A mí me hizo bien, hermano, me hizo súper bien dormir una horita más. Amén. Fíjese que me desperté como a las 5:30 de la mañana. Miré el reloj y dije, todavía me queda. Dice, qué rico eso, ¿verdad? Qué rico eso. Así que estamos bendecidos, estamos contentos. Amén. Este mes de abril tiene un calendario especial porque está la Semana Santa, ¿verdad? Está la Semana Santa, ese fin de semana que es Viernes Santo, donde es un feriado y aprovechamos ahí de descansar. Pero también, hermanos, los jóvenes todos los años están haciendo en esta fecha un evento o una campaña evangelística. Una campaña, yo diría más que una campaña, un impacto evangelístico, ¿ya? Se va a un lugar, ¿verdad? Y se instalan, alaban al Señor, ¿verdad? Ponen música y comparten un mensaje evangelístico por delante, ¿verdad? Pero también los chicos también van persona a persona en ese lugar compartiendo. Así que este año también va a estar esa instancia que los jóvenes están preparando. Amén. Entiendo que es para el día sábado 19. Sábado 19. ¿Dónde va a ser, Ivancito? En el parque Alto del Rato se llama. El parque que está al lado del colegio Alicante. Acá en San Carlos. En San Carlos. Ya. Ponte Alto. Ya. Ok. Amén. Así que yo comparto más bien la información para que como iglesia podamos estar orando. Sabemos que evangelizar no es una tarea sencilla, es una tarea espiritual y no solo es una actividad, sino que es una instancia para servir al Señor, para llevar la palabra del Evangelio, para ocupar un espacio con la palabra del Señor, con la presencia de Dios. Y sabemos que cuando pasa eso también el enemigo se levanta. Entonces ahí estar orando por los jóvenes, intercediendo por los jóvenes, intercediendo para que el Señor sea también dirigiéndolos y cubriéndolos en todo lo que van a hacer. Amén. Así que pedimos la oración ahí también al grupo de intercesión, hermana Raquel, por favor, para que lo transmita y podamos dar cobertura también a ese tiempo ahí de servir al Señor evangelizando. Amén. Quiero invitarles ahí a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Amén. Vamos a leer de ahí la lectura va a ser del 1 al 14. Amén. Del 1 al 14. Quiero compartir con ustedes, toda la lectura del 1 al 14, pero siempre tratar de compartir unos tres puntos importantes que para mí son relevantes en este texto. Amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo, esto hay que leerlo con pausa, hermano. Aquí, sobre todo en este evangelio, tenemos que respetar las comas, ¿ya? Tenemos que respetar las comas, tenemos que leerlo pausado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a saltar aquí al verso 9. Aquella luz, esta luz que resplandece en las tinieblas, ¿verdad? Aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre bueno, te agradezco, Señor, por la oportunidad de compartir con la iglesia, Señor, esta palabra, y yo te pido, Señor, que nos bendigas por medio de ella, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu palabra, no es la mía, es tu palabra, Señor, la cual levantamos, Señor, en esta mañana y pedimos y declaramos que tenemos necesidad de ella, necesidad de oírla, necesidad de entenderla, mi Dios. Por eso, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra cale en nosotros y pueda traer y bendecir como para lo que fue enviada, Señor, conforme al propósito para el cual la entregaste. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremenda esta palabra, hermano. Esta palabra nos habla acerca de Jesús. Juan, el evangelista, tiene el propósito de presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y fíjate que no porque sea, nosotros digamos, la segunda persona, o porque sea hijo, tiene que ser menor. Son iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a autoridad, son iguales. Y de hecho acá la palabra nos dice que en primer lugar Jesús es el Verbo, es el Logos, esa es la palabra que está escrita ahí en el original, el Logos, la palabra. Y nos lleva, hermano, a posicionarnos, porque nos está hablando acerca de Jesús y de la naturaleza del Señor Jesús. Pero ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al principio. Es como cuando te contaban un cuento, ¿verdad? Una historia, y te decía, érase una vez, ¿verdad? O sea, no es ahora, sino que fue en un momento determinado. Pero cuando nos habla de Jesús, el Verbo, nos lleva al principio. Y dice, en el principio, ¿cuál es el principio? Cuando todo inició.
cuando todo es creado. ¿Cuál es el principio? Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Juan 1 y Génesis 1, sobre todo la primera parte de Juan, están muy conectados. Sobre todo porque Juan hace referencia al principio. Y en Génesis 1:1 dice: en el principio, ¿ve? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo. O sea, que Jesús como verbo con mayúscula, persona, sustantivo propio, ¿verdad? El verbo, no una palabra, no un verbo, sino que el verbo de Dios o el verbo creador, en el principio, en el momento en que el Padre o en el momento en que Dios creó los cielos y la tierra, Jesús ya era. Jesús ya era. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Oh, hermano, leyendo esta palabra, ¿qué duda nos queda, hermano, acerca de que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, el Verbo, el Hijo, Jesús, ya era en el principio. Estaba con Dios, y era Dios. ¿Me entiende? Este que ya estaba, que estaba con Dios, era Dios. Por eso que Filipenses, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de la deidad y la humildad de Cristo, dice que que era con forma de Dios, que era en forma de Dios, dice que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Le damos un aplauso a Jesús, hermano. Él es Dios. Él es Dios. No es menor al Padre. No es un Dios chiquitito, como lo traducen los testigos de Jehová. Dice que en el principio era un Dios. Y le ponen un Dios. Y el verbo era, dice, y el verbo, la traducción de ellos, y el verbo era un Dios con minúscula. O sea, si ya es torcer la palabra para hacer que diga lo que ellos quieren decir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y son el mismo. Son el mismo. Es el mismo Dios. En tres expresiones o en tres dimensiones diferentes. Tres personas diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que lo pone tan claro. Era Dios. Estaba con Dios y era Dios, ya era Dios. Por eso que Pablo, vuelvo a Filipenses capítulo 2, dice que cuando él se humilló hasta lo sumo, dice que fue exaltado. Se humilló hasta la muerte, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, fue exaltado hasta lo sumo. Y recibió nombre, sobre todo nombre. O sea, la misma divinidad de la cual él se despojó para hacerse hombre, y porque fue obediente al plan, al propósito, fue obediente, murió, fue crucificado, resucitó y fue exaltado nuevamente hasta lo sumo, junto al Padre. Junto al Padre. Entonces, es tremendo, hermanos amados, entender que Jesús no solo es nuestro Redentor, no solo es
esta persona que caminó, que levantó discípulos, que trajo la palabra del Evangelio, que trajo la salvación y que murió en la cruz. El verbo no tiene principio ni fin. Jesús como encarnación, claro, tiene un principio, tiene un día de nacimiento, está claramente marcado en la palabra, pero también dice en la palabra que sus entradas son desde la eternidad. Sus entradas son desde la eternidad. Entonces Jesús, el verbo de Dios, Jesús como verbo, como el Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Es eterno, igual que el Padre. Estaba en el principio y también no tiene final. Él es. Él es el verbo. Ahora, hay una cosa maravillosa que tiene que ver con esto, que es el verbo. Hay una cosa maravillosa que es el verbo, que lo dice acá, dice, voy a volver a Juan 1, dice, todas las cosas, todo lo creado, todas las cosas que se crearon en el principio, ¿me entiendes? Porque va al principio. Todavía no hemos salido del principio, todavía no salimos de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, dice que en el principio, dice Juan, el verbo era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y dice todas las cosas, este era en el principio. Ya estaba en el principio. Jesús no es creado, porque en el principio es la creación. Así que Jesús como verbo, el verbo no es creado. No es creado, es Dios. Es Dios. Entonces, dice, era en el principio con Dios. No como algo que estuviera lejos o separado de Él, sino junto con las otras personas. Escuche, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando vamos nosotros ahí al Génesis, vemos que todas las cosas que fueron creadas en el principio, en Génesis capítulo 1, absolutamente todas las cosas creadas, todas fueron creadas. ¿De qué manera, amada iglesia? ¿Cómo fue el procedimiento de Dios para crear algo? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y dijo Dios, sea el sol, sea la luna. Y fueron el sol y la luna. Y todo lo creado, amados hermanos, en Génesis 1, fue creado por la palabra. Y mire cómo le llama acá. ¿Cómo le llama a Jesús? El verbo, el logos. La palabra creadora. La palabra de poder. La palabra con propósito. El logos significa palabra y razón. Palabra y razón. O sea, la verdad. La palabra y la verdad. Entonces, amado, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Sin Él, nada podría haber sido creado. Me gusta que
Me parece que en Colosenses dice que Él es el primogénito de toda creación. Y está hablando de Jesús, ¿verdad? Y la palabra que usa como primogénito es prototipo. Él es el prototipo. Él es la imagen. Él es el modelo. Él es el molde del cual todo surge y todo es creado. Todas las cosas fueron hechas por Él. También dice la palabra que todo fue creado para Él. Sean tronos, coronas, dominios, todo fue hecho, fue creado para Él. O sea, imagínense, por Él, con la forma de Él y para Él. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, amado. Ese es Jesús. Ese es Jesús, es aquel de quien como iglesia tomamos nombre. Es aquel que nosotros adoramos, al Cordero que venció. Estamos hablando de Jesús, aleluya. El que nos lleva al Padre, el que abre el camino al Padre, el que rompe el velo, el que nos lleva a la misma presencia de Papá. Somos creados por Él, con la forma de Él y para Él. ¿Alguien que puede decir aleluya? Aleluya. Todas, absolutamente todas las cosas. Estoy hablando, amados, y les comparto esto para que podamos asimilar que Jesús no solo es una persona histórica, que Jesús no solo es un hombre o un maestro o un profeta, que alguien que habla bonito, alguien que inventó una nueva religión. El otro día me dio tanto celo, hermano, escuchar al presidente Petro de Colombia hablar sobre Jesús. Pero claro, uno entiende que los políticos van a tomar el nombre de nuestro Señor para levantar sus banderas, para promover sus ideologías. Pero me dio celo, hermano, me dio celo. Porque es un Jesús mutilado. Es un Jesús pintado a la manera de un hombre que quiere utilizar su imagen. Pero Jesús es más que eso. Jesús es mucho más que eso. Jesús es el principio de la creación. Jesús es el verbo. Jesús es el inicio de todas las cosas. Por Él, con forma de Él y para Él, todas las cosas fueron hechas. Todo tiene un propósito en Cristo. Aleluya. Todo tiene un principio en Jesús y todo tiene un final en el Señor. Aleluya. Es más que una figura histórica. Es más que lo que los hombres puedan decir. Por eso que Jesús en un momento se reunido con su círculo íntimo, le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Yo digo que esa es la pregunta más importante de la vida. La forma que uno responde a esa pregunta va a determinar quiénes somos realmente y dónde vamos a estar el resto de la eternidad. ¿Qué piensas acerca de Jesús? ¿Cuál es tu parecer acerca del Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿Una figura histórica? ¿Un revolucionario, como dicen algunos? ¿Quién es Jesús para ti? La Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios, dice que Él es el Verbo, el que estaba en el principio, aleluya, el que era en el principio, antes que todas las cosas fueron creadas, Él ya estaba ahí, por Él todo fue hecho, por Él y para
Él era en el principio, estaba con Dios y es Dios, aleluya, por siempre y para siempre, aleluya. Por eso que vamos a adorar a Dios, y cuando adoremos a Dios vamos a adorar al Padre, adoraremos al Espíritu Santo, pero no dejaremos de adorar al Cordero que venció, aleluya. Todas las naciones, todos los hombres se presentarán un día y doblarán rodillas delante de aquel. Las naciones lamentarán y dirán: oh, Él es el que traspasamos, Él es el que no creímos. Pero aquellos que creímos en Él, aquellos que le recibimos, estaremos alabando al Señor por siempre, para siempre, uniéndonos al cántico de los ancianos, al que nos redimió, al que nos sacó de toda lengua, tribu, pueblo y nación, y nos hizo sacerdotes y reyes para Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él es Jesús. Es Jesús, amados. Es Jesús. No es solo un buen hombre. No solo un sanador. No solo un exorcista. No solo uno que andaba predicando las buenas nuevas. No. Todas esas cosas las podemos hacer. Y sabe, nunca llegaremos a ser igual a Él. Jamás. Semejantes, pero nunca igual, porque Él es Dios. Porque Él es Dios, aleluya. Aleluya, porque Él se hizo igual que nosotros por amor. Pero nunca llegaremos a ser nosotros igual a Él. Nunca, porque Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Y la segunda cosa que quería comentarles es un poquitito esto de que Él se hizo carne, que el verbo tomó una dimensión carne. ¿Por qué? Porque la palabra dice y enseña que Dios es espíritu, que Dios es espíritu. Así dice, Dios es espíritu. Por eso dice también como conclusión: Dios es espíritu, así que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Lo dijo el mismo Jesús: Dios es espíritu. Y a Dios nadie le vio jamás, dice, sino aquel que estaba con Él desde el principio y que ha venido para darles a conocer al que nadie vio. Aleluya. Se hizo hombre, tomó forma de carne, tomó dimensión humana, unidimensional. Estando el omnipotente se volvió el omnipresente, se volvió un hombre que caminaba, que tenía una dirección, que tenía una localización puntual en cada momento de su vida. Estaba limitado. Siendo Dios, Él se hizo carne. Él se hizo hombre. Él se hizo como uno de nosotros, como tú y yo, por amor. Y el verbo se hizo carne. Qué lindo eso, hermano. Nos demuestra que Dios es amor, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Y habitó entre nosotros. Amén. Me gusta como lo expresa la palabra ahí, cuando habla de que Él es la luz. En Él estaba la vida, versículo 4. O sea, Él es la vida. Por eso que Él después dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No dijo yo tengo vida porque nosotros tenemos vida, porque Él nos da vida. Porque Dios nos da un soplo y tenemos como hombre una fecha de caducidad. Pero Él es la vida. Tiene vida en sí mismo, tiene vida por sí mismo, porque es Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Él.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando volvemos al relato de Génesis en el principio, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y dice que tinieblas cubrían la tierra. A ver, estamos hablando de Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, haciendo referencia a este relato, Juan habla de que este verbo que es la vida, también era la luz. Era la luz. De él viene la luz. La luz ilumina. Y la luz, dice, y la luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, quiero que vamos un momento ahí a Génesis 1:1. Dios crea los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas envolvían la tierra. Hasta que Dios dice, sea la luz. Y entonces, yo me lo imagino así, que la luz que viene del mismo verbo, la luz que viene del verbo de Jesús, comienza a manifestarse y a salir de él, ¿verdad? En este espacio creativo que está lleno de tinieblas, y en la medida que la luz de él se va proyectando hacia afuera de él, las tinieblas empiezan como a abrir espacio. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden contra la luz. Entonces hay un segundo momento en que aparece el verbo, y el verbo se hace carne para volver a luchar con las tinieblas. Como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los romanos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Pero que esa gracia era el Hijo, esa gracia era Jesús. Aleluya. La gracia que hace que todas nuestras tinieblas, como dice, desaparezcan. Cuando viene la luz, cuando viene el verbo a nuestra vida, cuando viene Jesús a nuestra vida, mire, las tinieblas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra carne, tienen que huir. Las tinieblas a lo mejor van a querer luchar un momento, resistirse a la luz de Cristo, resistirse a la presencia del Señor, resistirse a la gracia de Dios que es derramada sobre nuestra vida, pero no van a poder. Ningún pecado, amados, ningún vicio, ninguna tiniebla tiene el poder sobre un hijo de Dios. ¡Aleluya! Cuando la luz de Cristo está en ti, esa luz va a brillar en medio de las tinieblas. Y toda tiniebla tiene que huir a la presencia del Señor. Aleluya. A la luz de Cristo, toda tiniebla
Por eso, amados, no nos podemos conformar. Por eso que el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este mundo, no nos adaptemos, no nos acomodemos, hermano. Bueno, yo soy así y así me voy a morir. No, si ese así contiene tinieblas, el Señor quiere traer su gloria a tu vida. Y me gusta porque dice el verso 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que cuando tú permites que la luz de Cristo, que la luz del Señor te ilumine y abrazas esa luz y abrazas ese proceso, ninguna tiniebla tiene poder de quedarse en tu vida. ¿Y por qué entonces hay cosas que nos cuestan tanto en esa batalla o en esa lucha interna? ¿Por qué hay cosas que nos cuestan tanto, amados? Es porque nosotros le damos poder. Es porque nosotros las dejamos ahí. Es porque nosotros de alguna forma las abrazamos. No hay ningún pecado, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún demonio, no hay ninguna cosa creada que no se sujete a la luz de Cristo. ¿Sabe? Escúchame bien. Cuando dejas que la luz de Cristo venga a tu vida, toda tiniebla va a desaparecer. Pero hay una segunda cosa que va a suceder: es que la gloria de Dios va a manifestarse en ti. No vas a caminar como un cristiano normal. Estás llamado a caminar como un hombre, como una mujer transformada, llena de la luz o lleno de la luz del Señor y lleno de gloria. La gloria del Padre, la gloria del Hijo, que el Señor la quiere derramar en tu vida. ¿Sabes lo que es gloria? Gloria es resplandor. Cabot, resplandor, es algo que brilla. Aleluya. Estamos llamados a ser hijos de Dios que brillen, que iluminen, que lleven la luz de Cristo. Pero antes de eso, la tiniebla tiene que ser expuesta a la luz del Señor. Amén. Amén. Él se hizo hombre. Él se hizo carne para traernos la luz que ilumine nuestras tinieblas. Nuestras tinieblas. Es como que le da Juan, le da un sentido pleno. Es el sentido del Nuevo Testamento, es el sentido del Nuevo Pacto. Los judíos, abriendo un paréntesis respecto de esto, esperaban que viniera el Mesías a libertarlos del poder y del dominio romano. Pero Jesús dijo: no, este no es el propósito de mi venida. El propósito de mi venida es venir a libertarlos del poder, de un poder mucho mayor y que opera dentro de vosotros, que es el poder del diablo, que es el poder del pecado, que es el poder del mundo sobre ti. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a Cristo, cuando venimos al Señor, estamos llenos de tinieblas. Hay cosas buenas en nuestra vida, sí, si somos humanos. Y como humanos tenemos mezcla de cosas buenas, de virtudes y de defectos. Eso es muy humano. Es muy humano. Pero miren lo que dice el Señor. El Señor viene para hacer desaparecer con su luz todas nuestras tinieblas. Y en el nombre del Señor, aleluya, y en el nombre de Jesús, toda
tiniebla será deshecha, echada fuera de tu vida en el nombre del Señor. Pero tienes que darle cabida. Tienes que darle cabida. Tienes que darle entrada. Esta palabra se utiliza mucho para hablar acerca de un llamado evangelístico. Se utiliza mucho con ese propósito. Y sabe que sí, está muy bien utilizada, pero sabe, conociendo las realidades personales de los cristianos hoy día, poniéndome yo primero, y también conociendo las realidades de la iglesia, necesitamos hacer nuestra esta revelación. Esta es una revelación para vivir el día a día. Esto no es solamente una revelación para aquel momento evangelístico en que levantamos nuestra mano, hicimos la oración y recibimos al Señor. No, esto es algo por lo cual tenemos que vivir en nuestro día a día. Todas mis tinieblas, Señor, te las entrego, Señor. Abro mi corazón, abro mi mente. Por favor, obra en esta parte de mi vida, que hay tinieblas todavía. Llega con tu luz a todos los espacios de mi vida, de mi corazón. Especialmente ese cuarto de cachureo donde vamos acumulando tantas cosas, rencores, iras, disensiones, etcétera. Hermanos, que van en nosotros generando frustración y amargura en nuestro caminar. Generalmente todas las casas tienen un lugar de cachureo, ¿sí o no? Amén. Ese lugar no lo exponemos a las visitas. Está con llave. Cuando llega una visita, saca eso. ¿Y a dónde lo llevo? No sé, tíralo al cuarto del cachureo, a la bodega. Y no nos gusta entrar ahí porque generalmente no es un lugar muy ordenado en la casa. Generalmente no es un lugar muy ventilado en la casa. Generalmente no es un lugar que tenga mucha luz. Y esa combinación de cosas, hermano, va generando que se vuelva un lugar peligroso. Porque si no hacemos un aseo profundo ahí, van a llegar bichos, van a llegar insectos, van a haber arañas, va a haber suciedad, ratones, plagas, hermano, de todas las cosas. Y si pensamos, hermanos, que todos en nuestro corazón tenemos un cuarto de cachureo donde vamos metiendo todas las cosas que no nos gustan y que no nos sirven. Amargura, frustraciones, temores, no sé, falta de perdón, etcétera, y vamos acumulándolas y no, como que no le damos importancia. Tíralo al cuarto de los cachureos. Ese lugar, sin quererlo, se vuelve un lugar de tinieblas, y tenemos que llevar a Jesús ahí. Tenemos que llevar la luz del Señor ahí. Tenemos que confrontar nuestras faltas de perdón. Tenemos que confrontar nuestro resentimiento. Tenemos que confrontar nuestra falta de fe, nuestras dudas. Tenemos que confrontar aquellas cosas, recuerdos o situaciones que vamos guardando en nuestro corazón y que dan lugar y dan espacio a las tinieblas. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que permitirle la entrada a todo nuestro ser, para que con su luz preciosa, aleluya, maravillosa y resplandeciente, podamos ser limpios, podamos ser iluminados y podamos brillar, porque la gloria de Dios, su gloria, Él la quiere manifestar en nosotros. Y finalmente, amados, dice el versículo 11, en el versículo 10, en el mundo está el Señor aquí. Él sigue. Pero
por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Él sigue en medio, él dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sabe? El mundo por él fue hecho. Y cuando alguien crea algo, cuando alguien hace algo nuevo, ¿verdad? Que cada invento, cada cosa que se crea en este mundo necesita un registro, una patente, necesita ser patentado, ¿verdad? Para que después nadie venga y se robe el producto, lo imite y después lo pueda producir. No, eso tiene una limitación. El diseño es mío, yo lo creé, yo lo patenté, entonces es mío, me pertenece. Y el que lo quiera usar, entonces tiene que seguir un determinado procedimiento. Entonces voy a volver en este razonamiento, voy a volver al punto de que cuando Él viene al mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él vino a lo de Él. Si Él lo creó, Él lo hizo todo. Nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho si no estaba Él. ¿Me entiende? Entonces al mundo vino a lo que Él creó y el mundo fue creado por Él, pero no le conocieron. No lo conocieron. Entonces yo quiero enfatizar algo aquí. Quiero enfatizar que la palabra del Señor dice en un salmo: mío es el mundo y su plenitud. Mía es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Aunque no lo reconozcas aún, aunque no le reconozcas todavía porque no entiendes todavía esta palabra, quiero decirte que eres de Dios, propiedad de Él, creado por Él, le perteneces, lo quieras o no lo quieras, le perteneces a Él, porque nadie le preguntó a este celular de quién quería ser. Yo lo compré, ahora es mío, y yo hago con él lo que yo quiera. Eres de Dios. Si bien tenemos nosotros nos creemos nosotros con la capacidad de decidir, somos de Él y Él hará con nosotros lo que Él quiera. Bueno, sabemos que vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hacemos, ¿verdad? Pero nadie podrá decir, bueno, yo lo decidí porque yo quise, así que yo no me voy al infierno. No está en tu potestad. Hoy día está en tu potestad decidir por Él o rechazarlo a Él. Aceptarlo, aceptar una verdad, aceptar que Él es el Verbo, que Él es tu creador, que Él es tu Dios y sujetarte a su señorío, o rechazarlo. Pero como hemos venido diciendo, toda decisión trae una consecuencia. Y en este caso, la decisión que nosotros tomamos es una decisión que va a manifestar primero, cómo viviremos, y segundo, dónde estaremos en la eternidad. Porque todos fuimos
creados por Dios. Y eso nos hace propiedad de Él. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Él, le pertenece a Dios. No es del diablo, es de Dios. Pero leamos acá. Mas a todos, dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a la tierra, vino a lo que era de Él, vino a lo que, a su huerto, a lo que Él creó, vino a lo suyo, pero los suyos, los que eran de Él, por propiedad, no lo recibieron. Nosotros sabemos cómo termina la historia de Jesús en esta expresión humana. Lo crucifican, lo torturan primero, lo rechazan, lo crucifican y luego lo sepultan. No solo su pueblo, hermanos, porque nosotros generalmente en este versículo lo que hacemos es presentar que los israelitas rechazaron, y sí lo rechazaron, como todos los demás pueblos, como todos nosotros lo rechazamos. ¿Cuántas veces rechacé al Señor y la gracia? Porque yo no quería ser evangélico, yo no quería ser cristiano. A mí el Señor me encontró, yo no lo busqué, Él me buscó a mí. Pero yo muchas veces lo rechacé al Señor, muchas veces. Entonces no son solo los judíos los que rechazaron al Señor. Él está hablando de su creación, no de su pueblo. A lo suyo, su tierra, su mundo, sus creaciones, todo lo que Él creó en el Génesis, todos los pactos que hizo después con el hombre, lo hicieron suyo por amor. Porque Él amó a la humanidad. El principio creador de Dios, ¿verdad? El principio de Dios expresado ahí en Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque era de Él, su propiedad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los suyos no le recibieron. Nosotros no le recibimos. Es más, tal vez siendo cristianos todavía seguimos rechazándole. Cuando el Señor nos habla una palabra, cuando el Señor nos da algún tipo de llamado, cuando el Señor nos da algún tipo de llamado de atención o disciplina, nosotros seguimos creyendo en este, entre comillas, libre albedrío, que yo decido, mucho más ahora que eres cristiano y le dices, Señor, tu obligación no es decidir qué es lo que hago. Tu obligación, si Él es tu Señor, tu obligación es hacer su voluntad. Eso significa que Él es Señor. Entonces la iglesia en estos tiempos, no estoy hablando solo de casa de adoración, pero la incluyo también, comenzamos a generar un evangelio en el cual yo decido cómo vivo, yo decido lo que hago, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido sobre mi finanza, yo decido sobre mi tiempo, yo decido. ¿Sabe qué? Seguimos rechazándolo. Si eres mi Señor, pero yo hago lo que quiero en mi vida. Si eres mi Señor, pero yo hago lo que quiero con mi economía. Si eres mi Señor, pero yo hago lo que quiero con mi cuerpo. A lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron. Él vino a nosotros, iglesia.
Él vino a tu vida, Él vino a tu corazón. Él vino un día, te mostró su gracia, te mostró su amor, te mostró su luz. Pero ¿sabe algo? Nos pasa en el camino que siendo de Él nos ensoberbecemos y nos levantamos en la posición de Dios, en la posición de decir esto hago y esto no hago, esto obedezco y esto no obedezco. Y le rechazamos siendo hijos. Siendo hijos. Él es el Verbo. Jesús no es cualquier profeta, cualquier pastor. Él es el buen pastor. Él es el profeta más grande. Él es el Señor, el Kyrios. ¿Sabe qué pasó cuando Tomás, que lo veía como hombre, cuando Tomás lo ve resucitado y Jesús le dice: Tomás, ven y mete tus dedos aquí en las manos. Dice que Tomás cayó de rodillas, postrado delante de Jesús, y le dice: mi Señor y mi Dios. Tú eres mi Señor y eres mi Dios. Esa expresión es todo el reconocimiento al Verbo, todo el reconocimiento a Jesús. Tú eres mi Señor. Y si yo le digo mi Señor, eso quiere decir que yo soy su esclavo. Yo soy su siervo. Yo estoy para obedecerlo. No estoy para pararme a decirle a Él lo que tiene que hacer, como lo hizo una vez. Quedó registrado en la palabra, ¿verdad? Que Pedro se acercó y le dijo: Señor, no, tú estás mal, que no sea así, tú estás mal, esto se hace de otra forma. Y Jesús le dice a Pedro: Simón, le dice: te reprendo, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque miras las cosas no como Dios, sino conforme a los hombres. Miren lo que ha hecho Satanás. Nos ha dado pensamientos de hombres, ideologías y filosofías que hemos abrazado y que finalmente se oponen a la obediencia a Cristo. Si Él es tu Dios, si lo reconoces como tu Dios, si lo reconoces como tu creador, Él es el dueño. Si un día abriste tu corazón a Jesús, wow, mire lo que dice aquí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, no engendrados por voluntad de varón, sino engendrados por Dios. Aleluya. Aleluya. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Wow, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Tal vez como segundo nombre, para no decir apellido, ¿verdad? Como segundo nombre, debiéramos llevar el nombre de Dios. Tu nombre y la propiedad de Dios. Soy de Él por creación. Aleluya. Porque Él me creó, porque soy de su propiedad, porque Él me hizo a mí. Aleluya. Le pertenezco, pero también por voluntad, que doblo mis rodillas y mi cerviz delante de Él para decirle: Cristo, sé mi Señor también. Sé mi Señor. Kyrios es la palabra en hebreo para hablarnos de un gobernador, de uno que gobierna, que es Señor, que tiene la propiedad y la autoridad completa sobre tu vida. Eres mi Kyrios. ¿Sabe? Un día
un día todas las naciones, todas las gentes tendrán que doblar por obligación sus rodillas delante de Él y reconocer que Jesús es el Señor. Ahora te vamos a obedecer, Señor, porque ahora ya te vemos. Pero los que creen, a los que creen en su nombre, a los que se someten a Él, a los que se sujetan a su palabra, a los que abren su corazón a su luz, aleluya, aquellos que permiten el proceso, que la gloria de Dios se empiece a manifestar en su corazón por medio de esto, que las tinieblas se vayan apagando, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué linda la conclusión, mira qué lindo. Mira, con esto voy a cerrar. Todos son de Él, pero no todos son hijos de Él. Usted puede tener un perrito en su casa. La gente hoy día quiere mucho y trata muy bien a los animalitos, y está súper bien. Está súper bien. Los animalitos dentro de la casa son, digamos, uno más de la familia. Pero los hijos de ese perrito no van a ser tus nietos. ¿Verdad? Te lo digo. Estoy baboso con mi nieto. Estoy baboso con él, de verdad. Se lo quiero dar todo. Es algo extraordinario. Nunca lo había vivido. Es que él, uno lo ve y uno ve y uno dice, wow, esto viene de mí. Tiene algo mío, no sé. Y él me quiere tanto, hermano. No sé por qué. Me ama. De verdad. Quiere estar todo el rato conmigo. Ayer lo fui a ver un ratito. Ya viste que soy abuelo baboso. Empezar a hablar de mi nieto en la prédica. Se puso a llorar cuando me fui. Estaba aquí en los brazos y le decía chao a la Stephanie. Chao, chao, chao. Me voy con el tata. O sea, cuando llegué salió tata, tata, tata. Y tiene 1 año y 4 meses. Y cuando me voy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me complico para que no se ponga a llorar y no haga acuática? Y a la Stephanie y al Pato le decía chao, 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 chao. Y se lo entrego, ¡ah! Se pone a llorar, ya. Hay que hacer la cortita, hay que irse. Es que uno puede tener en su casa muchas cosas, pero los hijos son los hijos. Hay un amor por los hijos. Es que no se iguala el amor hacia los hijos con el amor hacia una mascota. No, o sea, los que creen eso no saben. No estoy diciendo que no hay que cuidarlos, hay que comprarle buena comida y bañarle y llevarlo a la peluquería. Todas esas cosas, hermano, que usted pueda querer hacer para darle cariño a un animalito. Pero no es su hijo. Y así, Dios es el dueño de todo. Tiene muchas creaciones. Todo le pertenece a Él. Todo lo que veamos, hermano. Cuando se cortó la luz el día 25 de febrero, nos sentamos en el patio con mi esposa, porque no se podía hacer nada más. Y nos pusimos a mirar las estrellas. Mira esa. ¿Sabe qué? Todo le pertenece al Padre. Todo es de Dios, todo es del Verbo, todo es de Jesús. Es de Él, todo. Tú eres de Él, tus hijos son de Él, tu propiedad es de Él, todo es de Él, todo le pertenece a Él, nada es nuestro. Pero hay algo extraordinario cuando tú decides abrazar la fe de Jesús y en Jesús. Y tú dices, sí, yo quiero
recibir en mi corazón a Jesús como Señor y mi Salvador. Hoy día, desde hoy día en adelante, quiero comenzar a hacer su voluntad. Quiero comenzar a andar en su camino. Quiero andar en su luz. Quiero ver su gloria en mi vida, porque eso sucede. La gloria del Señor se empieza a manifestar en tu vida. Y Él trae orden, y Él trae bendición, y Él trae sanidad, y Él trae restauración. Es algo accesorio. Es una consecuencia de la luz, es una consecuencia, la gloria es una consecuencia de la luz. Y la luz es Jesús, el Verbo. ¡Wow! Eres propiedad de Dios. Pero el Señor quiere que seamos hijos y que andemos como hijos y que caminemos como hijos. ¿Sabe? Dios se duele con el dolor del que se enferma. Dios se duele con la muerte del que muere. Dios se duele con cada cosa mala que sucede en esta vida. Él se muere, Él se duele, pero es la consecuencia de una vida en tinieblas, sin Dios, sin Cristo. La invitación es abrir tu vida, tu casa, tu corazón al señorío de Jesús. La invitación, amados, es entendiendo que Jesús es el Verbo, entendiendo que Jesús es el Creador, que Jesús es el dueño de todo, entendiendo que Jesús, un día le abriste tu corazón al Señor, y si no, es el momento de hacerlo. Abre tu corazón a Cristo para que Él entre y venga a traer su luz y venga a traer su bendición a tu vida. El llamado, la invitación es: Señor, acepto que eres mi dueño, acepto que eres mi creador, pero ahora quiero aceptar que tú eres mi Señor. Trae tu luz a mi vida, alumbra en toda tiniebla y manifiesta tu gloria a través de mi vida. Oramos al Señor. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Amadísimo Padre, bendito Señor, bendito Jesús, bendito Verbo, Creador de todo lo que existe, el principio de la creación, el origen de todo. Oh, Santo. Por eso que miramos y vemos tan hermosa la creación. Nos asombran las montañas nevadas, nos asombran los glaciares, el mar, el bosque, el campo, el desierto, las montañas, el cielo. Es hermosa tu creación, Padre. Es hermosa tu creación, Dios. Gracias por crearnos. Gracias por hacernos. Gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de reconocerte y de reconocer, Señor, que somos hechura tuya, creación de tus manos, inspiración divina. Aleluya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, con un propósito. Te reconocemos como nuestro Creador, como nuestro dueño. Pero en esta mañana abrimos nuestro corazón para reconocerte como Señor,
como Señor de mi vida. Dile ahí en voz alta: te reconozco, Jesús, como Señor de mi vida. Todo es tuyo. Te entrego. Vamos, dile: te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Te entrego mi voluntad. Me someto a ti y me expongo a tu luz. Aleluya. Oh, deja que la luz del Señor te ilumine. Deja que la luz del Señor ilumine toda tiniebla. Si hay algún espacio en ti con falta de perdón, con rencor, con ira, con frustración, con amargura, deja que la luz del Señor llegue ahí. Ilumina, 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 Señor, en cada corazón. Echa fuera toda tiniebla, Jesús, de nuestros corazones, Señor. Nos abrazamos a tu palabra. Nos abrazamos, Señor, a tu revelación. Y pedimos, Jesús, que nos enseñes. Enséñanos. Danos el Espíritu Santo. Envía sobre nosotros tu Espíritu. Envía a nosotros tu Espíritu para ser direccionados por ti, para ser guiados por ti a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y no por nosotros mismos, sino por ti, Señor. Haznos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, para que podamos oírte y obedecerte como necesitamos hacerlo, Señor. Y que tu gloria, Señor, resplandezca en nosotros. Y que tu gloria, Señor, resplandezca en nuestros hogares. Y que tu gloria, Señor, resplandezca en todo lugar donde nosotros vamos. Que sea tu gloria, Señor. Que sea tu gloria, que sea tu manifestación, que sea tu olor fragante, que sean tus palabras, Señor, a través de nosotros, las que bendigan cada lugar en el cual nosotros vamos. Que la luz del Hijo de Dios, que el olor fragante de Cristo se manifieste en todo lugar. El Señor espera. La creación gime, todo lo hecho por Dios clama por la manifestación de aquellos que le llaman Padre, de aquellos que le llaman Señor. Aleluya. La creación está esperando el momento en que los hijos de Dios se levanten para llevar la gloria a todo lugar. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo la iglesia, papá. Bendigo a tus hijos, a cada uno de tus hijos, Señor. No sé, Señor, en los procesos, en las etapas, en los contextos, en las circunstancias, Señor, que ellos están viviendo, Padre, que pueden ser diferentes unas de otras. Te pido, Señor, que tú les bendigas. Señor, bendíceles. Envía la fortaleza, envía la sanidad, envía el poder, envía la gracia, la sabiduría, Señor. Envía la palabra, Padre. Aleluya. Yo sé que será hecho. Yo sé que será hecho. Señor, manifiéstate en la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.